Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. Sí, esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa. Espero que se encuentren muy bien y, como en otras ocasiones les he comentado, que se encuentren aún mejor después de escuchar este programa. ¿Por qué? Pues porque este programa nos recuerda que, en primer lugar, tú nunca estás solo. ¿Por qué? Porque de una u de otra manera, Dios siempre está en tu camino, en nuestro camino. Y si nosotros abrimos los ojos de la sabiduría, disculpen esta comparación, abrimos los ojos de la sabiduría, podremos aprender de cualquier experiencia, sea positiva o negativa, y convertirla en un valor. Y precisamente en estos programas hemos estado hablando de Había una vez, porque a través de los cuentos o de historias podemos aprender algo que transforme nuestra vida. Y si les parece, vamos a comenzar hoy con el valor de la solidaridad. Y a propósito de esto, Homero dijo lo siguiente: llevadero es el trabajo cuando muchos comparten la fatiga. Y nuestro primer cuento se llama Táctica. Dicen que había un ciego sentado en un parque con una gorra a sus pies y un cartel en el que, escrito con gis blanco, decía: por favor, ayúdame, soy ciego. Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó que solo había unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Ahora, su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego, reconociendo sus pasos, le preguntó si había sido él quien reescribió su cartel y, sobre todo, quería saber qué era lo que había escrito allí. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: estamos en primavera y yo no puedo verla. Reflexión. Es muy importante ser solidario con los demás, pero es más importante aún encontrar la táctica más adecuada para hacerlo. Esta historia me lleva además a otras reflexiones. La primera es aquella que cita el refrán: en la forma de pedir está el dar. Evidentemente que este ciego estaba hablando de su incapacidad para ver. Pero si relacionamos su incapacidad con lo que está sucediendo en el mundo exterior, es decir, con lo que todos pueden ver, las flores, los campos verdes, cielos maravillosos, esto hace que entendamos que aquella incapacidad es mucho más fuerte de lo que imaginamos. De tal manera que, conmovidos por esta forma de pedir ahora, evidentemente que las personas sintieron más solidaridad con el ciego. La siguiente reflexión es que cada uno de nosotros tenemos algo muy importante que podemos dar a los demás y tenemos que darlo de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros conocimientos. Este publicista podía haberse conformado con darle una moneda. ¡Qué fácil! Sin embargo, el publicista piensa: a ver, yo soy especialista en hacer campañas de publicidad, en hacer que la gente ponga atención en algo, en invitar a que la gente ayude o colabore, se involucre en determinada situación. Y de esta manera el publicista piensa qué sería lo mejor para ese letrero y se lo ofrece a aquel hombre. Fíjense, no le dio ni una sola moneda. Por el contrario, le dio lo mejor que tenía, que muchos le ofrecieron una moneda. Quizás otros hayan pensado: ah, caray, yo soy especialista en hacer un pastel, ¿por qué no le traigo un pastel?
Ah, caray, yo soy especialista en hacer pan, ¿por qué no le ofrezco un pan? Porque a veces estamos acostumbrados a ofrecer monedas y con eso nos lavamos las manos. Evidentemente que aquel ciego necesitaba ayuda económica, pero esta no es la única ayuda que se puede necesitar. Por ejemplo, bastaba que alguien que es capaz de observar los detalles, como por ejemplo los pintores, se sentara junto a él y le dijera: ¿me permite que le describa el paisaje? Y en ese momento el pintor evidentemente pensaría: ah, caray, ¿cómo le puedo decir que el horizonte es azul? ¿Cómo le puedo decir que el pasto está en color verde, que hay flores violetas, rosas, amarillas? Ya para el pintor este es un reto también y le hace pensar cómo un ciego puede entender lo que nosotros vemos. Quizás el pintor empezaría a tener una mayor creatividad y se acercaría, por ejemplo, al césped, cortaría un poquito y le diría: ¿siente este césped? Bueno, pues así todo lo que está frente a nosotros es de la misma manera, huélalo. También el ciego evidentemente puede percibir olores y podría decirle: mire, quizás usted no pueda ver las distintas flores, los distintos colores, pero mire, voy a cortar una margarita, siéntala, sienta cómo son los pétalos y le voy a decir que estos pétalos son de un color distinto y le vamos a llamar blanco, a este otro que es un color rojo. Y de esta manera empezaría seguramente una conversación entre estas dos personas. Uno que empieza a preguntar, porque el invidente podría preguntar aquellas cosas que no entendía, y la persona que estaba ahí, el pintor, podía hacer el esfuerzo para explicarle lo que está pasando en su alrededor. Porque los invidentes tienen imposibilidad para ver, pero no para entender. De hecho, en los últimos años, en muchos museos existe la posibilidad de que los invidentes toquen las obras. Evidentemente no todas. Hay pinturas que un invidente no podía tocar porque tiene los dedos llenos de grasa o de alguna cosa que podía ensuciar, manchar o deteriorar la pintura. Sin embargo, especialmente las esculturas o algunas texturas sí las pueden captar perfectamente los invidentes. A propósito de esto, en la Basílica de Guadalupe, si ustedes entran del lado derecho, van a descubrir que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en relieve, para que las personas que no pueden ver, con el tacto vayan tocando la cara, los ojos, la nariz, vayan descendiendo a toda la parte que es el manto, las manos, y de esta manera tienen una formación en su mente de cómo es la imagen. Repito, quizás no puedan distinguir los colores, pero por lo menos las formas sí las pueden distinguir. Así que pensemos que en ocasiones los ciegos somos nosotros. Pensamos que existe solamente una manera de ver las cosas y no, hay distintas maneras de verlas. Y vamos a nuestro siguiente cuento que se llama Parábola de los 7 mimbres. Había una vez un padre que tenía 7 hijos. Cuando estaba por morir, llamó a los 7 y les dijo así: hijos, ya sé que no voy a durar mucho, pero antes de morir, quiero que cada uno de ustedes me vaya a buscar un mimbre seco y me lo traiga aquí. ¿Yo también?, preguntó el menor, que solo tenía 4 años. Tú también, respondió el padre. Salieron los 7 hijos, pero pronto volvieron trayendo cada uno su mimbre seco. El padre tomó el mimbre que trajo el hijo mayor, que era el muchacho más fuerte y valiente de la aldea, y se lo entregó al más pequeño diciéndole: parte este mimbre. El pequeño partió el mimbre y no le costó mucho esfuerzo romperlo. Después, el padre entregó otro mimbre al mismo hijo más pequeño y le dijo: ahora parte ese también. El niño lo partió y partió después, uno por uno, todos los demás que el padre le fue entregando, y no le costó nada partirlos todos. Partido el último, el padre dijo otra vez a los hijos: ahora vayan por otros mimbres y dénmelos. Los hijos volvieron a salir, pero poco después volvieron junto al padre, cada uno con su mimbre. Ahora dénmelos, dijo el padre. Y de los 7 mimbres hizo un manojo atándolos con un junco. Y volviéndose hacia el hijo mayor le dijo: toma ese fajo,
Pártelo. El hijo empleó cuanta fuerza tenía, pero no fue capaz de partir el manojo. ¿No puedes?, preguntó al hijo. No, padre, no puedo. ¿No puedes?, preguntó al hijo. No, padre, no puedo. ¿Y alguno de ustedes es capaz de partirlo? Inténtenlo. Ninguno fue capaz de partirlo. Ni dos juntos, ni tres, ni todos juntos. Entonces el padre les dijo: Hijos míos, pongan atención. El menor de ustedes partió sin mayor esfuerzo todos los mimbres mientras estaban sueltos. Y en cambio, el mayor de ustedes no pudo partirlos cuando estaban todos unidos. Ni siquiera todos ustedes juntos fueron capaces de partir el fajo. Pues bien, acuérdense de esto y de lo que voy a decirles. Mientras todos ustedes estén unidos como hermanos que son, nadie se burlará de ustedes, ni les hará mal, ni los vencerán. Pero si se separan o reina entre ustedes la desunión, fácilmente serán vencidos. Acabó de decir esto y murió. Los hijos fueron muy felices porque vivieron siempre en buena hermandad, ayudándose siempre unos a otros. Y como no hubo fuerza que los desuniera, tampoco hubo nunca fuerza que los venciera. Reflexión. La solidaridad consiste en alcanzar entre todos lo que nunca podríamos lograr individualmente. Esto, queridos hermanos, es muy importante que lo entiendan especialmente las familias. Precisamente hay un refrán que dice: los trapitos se lavan en casa. Y este refrán, ¿qué intenta decir? Que a veces los miembros de la familia son cada uno de ellos los que propician la desunión de aquella familia. Imagínate que tú eres parte de una familia y vas y hablas mal de tu familia ante los demás. Si tú hablas mal de tu familia, después de que hayas hablado de ella, ¿qué crees que van a decir los demás de ti y de tu familia? Evidentemente que se la van a acabar, como se dice popularmente. Si tú tienes un problema, una adversidad en casa, trata de resolverla ahí. O en todo caso, busca un terapeuta que no va a ir de chismoso, que no va a sembrar algo negativo en la familia ni en los demás, sino que va a guardar perfectamente ese secreto para que, en lugar de que se dañe más la familia, ésta pueda encontrar soluciones de mejoría. Por otra parte, es muy importante que los padres de familia vayan fomentando este valor de la solidaridad en los pequeños. ¿Cómo se puede hacer? Simplemente en las labores de casa. Porque a veces sucede que la mamá, supuestamente por manifestar mucho amor, ella se pone a hacer todo lo que sería mejor hacer entre todos. La mamá pone la mesa, la recoge, va por las tortillas, sirve el agua, lava los platos, etcétera, etcétera, cuando los hijos ya tienen una edad apropiada para por lo menos llevar el plato a la mesa o de la mesa al fregadero donde se va a lavar. O bien, quizás uno de los hijos ya puede preparar el agua. Quizás otro puede ayudarle a mamá a picar alguna cosa para la comida. Si la mamá o el papá hace todo por los hijos, no está enseñando el valor de la solidaridad. En cambio, cuando cada uno de los miembros de la familia va haciendo una parte, aunque sea muy pequeñita, porque quizás el más pequeño no puede hacer lo que los grandes, pero va haciendo su parte, en ese momento se va trabajando en favor de la solidaridad. Vamos con nuestro siguiente cuento. Se llama Los músicos de Bremen y es de los hermanos Grimm. Un hombre tenía un burro que durante largos años había estado llevando sin descanso los sacos al molino, pero cuyas fuerzas se iban agotando. Entonces, el amo pensó en deshacerse de él, pero el burro se dio cuenta y escapó, dirigiéndose hacia la ciudad de Bremen. Allí, pensaba, podría ganarse la vida como músico callejero. Después de recorrer un trecho, se encontró con un perro de caza que estaba tumbado en medio del camino. —¿Por qué jadeas de esa manera, cazadorcillo? —preguntó el burro. —¡Ay de mí! —dijo el perro—,
porque soy viejo y cada día estoy más débil. Y como tampoco sirvo ya para ir de casa, mi amo ha querido deshacerse de mí. Pero, ¿cómo voy a ganarme ahora el pan? ¿Sabes una cosa?, le dijo el burro. Yo voy a Bremen porque quiero hacerme músico. Ven conmigo y haz lo mismo que yo. Formaremos un buen dúo. Al perro le gustó la idea y continuaron juntos el camino. No habían andado mucho cuando se encontraron con un gato que estaba acostado al lado del camino con cara avinagrada. «Hola, ¿qué es lo que te pasa?», preguntó el burro. «¿Quién puede estar contento cuando se está con el agua al cuello?», contestó el gato. «Como voy haciéndome viejo y mis dientes ya no cortan como antes, ya no me gusta cazar ratones, por eso mi ama ya no me quiere. He conseguido escapar, pero me va a resultar difícil salir adelante. ¿A dónde iré?». «Ven con nosotros a Bremen. Tú sabes mucho de música nocturna y puedes dedicarte a la música callejera». Al gato le pareció bien y se fue con ellos. Después, los tres fugitivos pasaron por delante de una granja. Sobre el portón de entrada estaba el gallo y cantaba con todas sus fuerzas. «Tus gritos le perforan a cualquiera los tímpanos», dijo el burro. «¿Qué te pasa?». «Estoy pronosticando buen tiempo, pero como mañana es domingo y vienen invitados, el ama, que no tiene compasión, ha dicho a la cocinera que me quiere comer en la sopa. Por eso aprovecho para gritar mientras pueda». «¿Pero qué dices, cabeza roja?», dijo el burro. «Mejor será que vengas con nosotros a Bremen. En cualquier parte se puede encontrar algo mejor que la muerte. Tú tienes buena voz, y si vienes con nosotros para hacer música, seguro que el resultado será sorprendente». Al gallo le gustó la proposición y los cuatro siguieron el camino juntos. Pero Bremen estaba lejos y no podían hacer el viaje en un solo día. Por la noche llegaron a un bosque en el que decidieron quedarse hasta el día siguiente. El burro y el perro se tiraron bajo un gran árbol, mientras que el gato y el gallo se colocaron en las ramas. Antes de echarse a dormir, el gallo miró hacia los 4 puntos cardinales y le pareció ver una lucecita que brillaba a lo lejos. Entonces gritó a sus compañeros que debía haber una casa muy cerca de donde se encontraban. Y el burro dijo: «Levantémonos y vayamos hacia allá, pues no estamos en muy buena posada». Pronto la vieron brillar con más claridad, y poco a poco se fue haciendo cada vez más grande hasta que, al fin, llegaron ante una guarida de ladrones muy bien iluminada. El burro, que era el más grande, se acercó a la ventana y miró hacia el interior. «¿Qué ves, jamelgo gris?», preguntó el gallo. ¿Qué veo?», contestó el burro. «Pues una mesa puesta con buena comida y mejor bebida, y a unos ladrones sentados a su alrededor que se dan la gran vida». «Eso no nos vendría mal», dijo el gallo. Sí, ojalá estuviéramos allá adentro», dijo el burro. Entonces los animales se pusieron a pensar cómo podían hacer salir a los ladrones, y al fin hallaron un medio para conseguirlo. El burro alzó sus patas delanteras hasta el borde de la ventana. Luego, el perro saltó sobre el lomo del burro, el gato trepó sobre el perro y, por último, el gallo voló hasta ponerse sobre la cabeza del gato. Una vez hecho esto, y a una señal convenida, empezaron los 4 juntos a cantar. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo cantaba. Luego se arrojaron por la ventana al interior de la habitación, rompiendo los cristales con gran estruendo. Al oír tan tremendo escándalo, los ladrones se sobresaltaron y, creyendo que se trataba de un fantasma, huyeron despavoridos hacia el bosque. Entonces, los 4 compañeros se sentaron a la mesa, dándose por satisfechos con lo que les habían dejado los ladrones. Y comieron
como si tuvieran hambre muy atrasada. Cuando acabaron de comer, los 4 músicos apagaron la luz y se dedicaron a buscar un rincón para dormir. Y como estaban cansados por el largo camino, se durmieron enseguida. Pasada la medianoche, cuando los ladrones vieron desde lejos que en la casa no brillaba ninguna luz y todo parecía estar tranquilo, dijo el cabecilla: «No deberíamos habernos dejado intimidar», y ordenó a uno de los ladrones que entrara en la casa y la inspeccionara. El enviado lo encontró todo tranquilo. Fue a la cocina para encender una luz, y como los ojos del gato centelleaban, le parecieron brasas y les acercó una cerilla para encenderlas. Mas el gato, que no era amigo de bromas, le saltó a la cara, le escupió y le arañó. Entonces, el ladrón, aterrorizado, echó a correr y quiso salir por la puerta trasera. Pero el perro, que estaba acostado allí, dio un salto y le mordió la pierna. Y cuando el ladrón pasó junto al burro, al atravesar el patio, el animal le dio una buena patada. Y el gallo, al que el ruido había espabilado, gritó desde su viga: «¡Kikiriki!». Entonces, el ladrón echó a correr con todas sus fuerzas hasta llegar donde estaba el cabecillo de la banda, y ahí les dijo: «¡Ay! En la casa se encuentra una bruja horrible que me ha echado el aliento y con sus largos dedos me ha arañado la cara. En la puerta está un hombre con un cuchillo y me lo ha clavado en la pierna. En el patio hay un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote de madera. Y arriba, en el tejado, estaba sentado el juez que gritaba: «¡Tráiganme aquí a ese malandrín!». Fue entonces que salí huyendo hasta aquí». Desde ese momento, los ladrones no se atrevieron a volver a la casa, pero los 4 músicos de Bremen se encontraron tan a gusto en ella que no quisieron abandonarla nunca más. Reflexión: con la ayuda de los demás se pueden vencer los obstáculos más difíciles. Este cuento de los músicos de Bremen es muy popular y seguramente ya lo habían escuchado, pero vamos con un nuevo cuento que tiene que ver también con el valor de la solidaridad. Se llama Un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Un hombre, su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta de que los 3 habían ya muerto en un accidente. Y es que hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga cuesta arriba. El sol era fuerte y los 3 estaban empapados en sudor y con mucha sed. Necesitaban desesperadamente agua. En una curva del camino, vieron un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro, en el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que, desde una garita, cuidaba de la entrada. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «¿Qué lugar es este tan lindo?», preguntó el caminante. «Esto es el cielo», fue la respuesta. «Qué bueno que llegamos al cielo. Estamos con mucha sed», dijo el caminante. «Usted puede entrar a beber agua a voluntad», dijo el guardián indicándole la fuente. «Mi caballo y mi perro también están con sed». «Lo lamento mucho», le dijo el guardia. «Aquí no se permite la entrada de animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, pero decidió que él no bebería solo dejando a sus amigos con sed. De esta manera prosiguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba, con la sed y el cansancio multiplicados, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semiabierto. El portón daba a un camino de tierra con árboles de ambos lados que le hacían sombra. A la sombra de uno de los árboles, un hombre estaba recostado,
con la cabeza cubierta por un sombrero. Parecía que dormía. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «Tenemos mucha sed, yo, mi caballo y mi perro. Hay una fuente en aquellas piedras», dijo el hombre, indicando el lugar. «Pueden beber a voluntad». El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. «Muchas gracias», dijo el caminante al salir. «Vuelvan cuando quieran», respondió el hombre. «A propósito», dijo el caminante, «¿cuál es el nombre de este lugar?» «Cielo», respondió el hombre. «¿Cielo? Pero si el hombre en la guardia de al lado del portón de mármol me dijo que allí era el cielo». «Aquello no es el cielo, aquello es el infierno». El caminante quedó perplejo y dijo: «Esa información falsa debe causar grandes confusiones». «De ninguna manera», respondió el hombre. «En verdad, ellos nos hacen un gran favor, porque allí quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos». Reflexión. El camino hacia el cielo es una autopista que pasa por la compasión y la solidaridad. El camino del egoísmo es una glorieta sin salidas. Y pasamos a nuestro siguiente cuento, que se llama Obstáculos en nuestro camino. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y observó para ver si alguien retiraba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados y los cortesanos del reino llegaron y simplemente la rodearon. Muchos culparon al rey ruidosamente por no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para quitar la roca del camino. Un día llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, soltó su carga y trató de trasladar el peñasco hacia un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo consiguió. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa estaba llena de monedas de oro y tenía una nota del rey indicando que el oro era para la persona que quitara la piedra del camino. Reflexión. Pensar en los demás te puede traer una recompensa inesperada. Y creo que en este sencillo cuento queda perfectamente explicado esto, porque si este muchachito llevaba una simple carga con verduras, podía haber también rodeado la piedra. Sin embargo, él habrá pensado: esta piedra no solamente está obstaculizando mi camino, sino también el camino de los otros. Y aunque la roca podía parecer un poco pesada para él, él hizo su máximo esfuerzo pensando no solamente en él, sino también en los demás. Qué interesante que a lo largo de la vida hay mucha gente que nos allana el camino, comenzando con nuestros padres que nos van quitando aquellas piedras que nos impiden crecer en una forma correcta, y que también nosotros podemos hacer lo mismo con los demás. De esta manera estaremos allanando el camino. Sobre todo me parece un reto importante para quienes tenemos más experiencia, para quienes tenemos más edad y, por supuesto, más probabilidades y fuerza de poder levantar la roca. Piensa un poquito que quizás algunos de los que transitaban por este lugar no eran jóvenes, sino ancianos o niños. ¿Tú crees que ellos tendrían la fuerza para mover esta roca? Yo creo que no. Piensa que llega una persona en silla de ruedas o con muletas, o quizás invidente, o con alguna carencia, con alguna deficiencia, algún obstáculo en su manera de vivir. Bueno, yo creo que precisamente la juventud, o bien las oportunidades y los momentos en que estamos sanos, fuertes, lúcidos, tenemos la capacidad material, espiritual y económica, nos permitirían
e incluso nos obligarían moralmente a quitar las rocas del camino para que niños, ancianos, enfermos, etc., pudieran encontrar un camino más llano. He dicho ya en otras ocasiones que los valores son aquellos elementos que nos ayudan no solamente a crecer, a desarrollarnos, sino también a ayudar y servir a los demás. Pero también he comentado que los valores, cuando se exageran, se convierten ya no en algo positivo, sino en algo negativo. Por ejemplo, ¿es bueno el ahorro? Claro. ¿Es buena la prevención? Claro. Precisamente el ahorro está basado en la prevención. Pero cuando una persona únicamente se la pasa ahorrando y va guardando todo para sí, ahí ya se convierte en una persona avara. Y la avaricia no es algo correcto, no es un valor, sino un antivalor. Hay otro valor que encontramos no solamente en los libros de historia, sino también en la Sagrada Escritura, que se llama valentía, que significa enfrentar un reto, enfrentar un obstáculo, sacar fuerzas para poder luchar contra el enemigo, pero cuando una persona arriesga su vida tontamente, sin necesidad, entonces ya no estamos hablando de la valentía, sino del valor de la temeridad. Como aquellas personas que se suben a su motocicleta o a su automóvil y aceleran a una velocidad que lamentablemente los puede llevar a un accidente o bien a atropellar a otra persona. Actos de temeridad son aquellos que ponen en peligro la vida sin necesidad de hacerlo. Y precisamente este es nuestro siguiente tema, cuentos sobre la valentía. Decía Mark Twain que la valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia del miedo. Y esto me parece perfectamente correcto porque todos llegamos a tener miedo en la vida, solamente que hay quienes son o quienes somos capaces de vencerlo y quienes lamentablemente no. Este cuento es de León Tolstoy y se llama En el peligro. Iban dos amigos paseando por un bosque cuando, de pronto, apareció un oso que avanzaba hacia ellos. Uno de los amigos fue el primero en verlo y sin perder tiempo echó a correr encaramándose a un árbol y se disimuló entre las hojas. Su compañero se quedó en el camino y cuando finalmente advirtió el peligro, no teniendo tiempo de otra cosa, se tiró en el suelo y permaneció inmóvil, fingiéndose muerto. El oso se le acercó pausadamente y se puso a olfatearlo. Él contuvo su aliento y el animal, creyéndole muerto, se alejó. Cuando ya no hubo riesgo, bajó el otro muchacho del árbol. ¿Qué te decía el oso al oído?, preguntó riendo a su compañero. Pues me decía que es un cobarde el que abandona a un amigo en el peligro. Reflexión. En el peligro y el fracaso se conoce a los amigos, en el éxito a todos los demás. Un cuento maravilloso de este escritor ruso que nos enseña que especialmente en la amistad, y yo diría que en cualquier momento, hay que estar pronto para ayudar al que lo necesita. Siguiente cuento, Batalla entre dos lobos. Es una leyenda de la tribu Cherokee. Una noche, un anciano Cherokee le contó a su nieto sobre una batalla que se mantiene dentro de la gente. Le dijo: «Hijo, la batalla es entre dos lobos en el interior de todos nosotros. Uno es el mal, la ira, la envidia, los celos, la presunción, el dolor, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el orgullo, la lujuria, la superioridad y el ego. El otro lobo es el bien, la alegría, la paz,
el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. El nieto lo pensó un momento y luego le preguntó a su abuelo, ¿cuál lobo ganará? El anciano Cherokee simplemente contestó, al que tú alimentas más. Reflexión. Hay que ser muy valiente para no alimentar al lobo malo. Bueno, y esta magnífica reflexión me hace pensar en que todos los días, de una o de otra manera, nosotros alimentamos a estos lobos. ¿Con qué? Precisamente con lo positivo o con lo negativo. Y de esta manera, los lobos pueden crecer, el bueno o el malo, cada día más. Siguiente cuento sobre la valentía, la cuerda de la vida. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar una gran montaña inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a escalar y se le fue haciendo muy tarde. No se preparó para acampar, sino que siguió subiendo decidido a llegar a la cima hasta que se hizo la oscuridad. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas oscuras que pasaban y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiosos momentos le pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Señor. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud, pero el hombre se aferró más a la cuerda y no se atrevió a cortarla. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado al alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con la mano a una cuerda a tan solo 2 metros del suelo. Reflexión. No hay mayor acto de valor que confiar en quien no podemos ver. Bueno, y la reflexión más profunda es que si este alpinista había hablado con Dios y Dios le había dicho corta la cuerda, es precisamente porque estaba a 2 metros ya del piso. Si este hombre hubiera hecho caso a la voz de Dios, simplemente hubiera tocado tierra y se hubiera salvado. ¿En cuántas ocasiones, evidentemente, Dios no se nos aparece en una nube, ni con rayos, ni en medio de estruendos, pero sí a través de la conciencia? ¿Y cuántas veces nuestra conciencia nos puede salvar de grandes peligros? Y una reflexión más. ¿Se acuerdan de cómo combatió David a Goliat? David no llevaba una armadura, no llevaba un gran escudo, ni tampoco una gran espada, pero llevaba una gran confianza en Dios que le permitió apuntar y dar exactamente en la frente de Goliat con una sencilla piedra. ¿Qué es lo que necesitó David? La confianza en Dios. Esta confianza que nos puede convertir de cobardes
en valientes. Amigas, amigos, llegó el momento de despedirnos y yo quisiera pedirle a Dios que los llene a todos de sabiduría para que puedan cumplir, para que puedan vivir todos los valores que estamos recordando en estos cuentos. Y sobre todo, le pido a Dios que nos dé el valor de la fe, porque la fe nos permite ver lo que aún no llega. Hasta el siguiente programa. Que Dios les bendiga.